El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Historiadores de la historia. El programa de hoy pretende, en términos muy generales, dejar en la retina y en el oído de nuestros televidentes un concepto que hay que asimilarlo como de la mejor manera para entenderlo mejor. Colombia, desafortunadamente, en los 200 años de independencia que llevamos, el conjunto de la sociedad no ha podido visualizar un horizonte común de paz, de armonía, de progreso, de qué queremos con nuestro país, sino que por el contrario ha habido momentos, circunstancias muy precisas en que nos hemos declarado la guerra unos colombianos contra otros colombianos, es decir, una guerra fratricida, en lugar de buscar un horizonte común de paz y de armonía. Dentro de este contexto vamos a ver una serie de momentos muy concretos en los cuales Colombia ha tratado de buscar algunas cosas, pero que la guerra, la violencia de fratricida, unos hermanos colombianos contra otros hermanos colombianos, a matar ideas, a matar concepciones políticas, a acabar ideas que progresan o que no, etc. Y en ese contexto es un argumento como bastante personal. Colombia ha vivido en una patria boba prácticamente en todo el proceso de los 200 años de independencia, e incluso un poquito antes, como lo vamos a ver ahora. Porque en lugar de unirnos todos para buscar un horizonte común, un punto para esa Colombia grande que soñaríamos todos, con paz, con armonía, con tranquilidad, con desarrollo, con progreso, como hay naciones en el mundo que sí lo han logrado, muchas de ellas, nosotros aún estamos en esa guerra fratricida. Lo vamos a analizar precisamente en este programa. ¿A qué viene el tema? Que acabamos de conmemorar en Colombia la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, un extraordinario líder que tuvo nuestro país, con una visión de país enorme, pero que por rivalidades de dos partidos prefirieron matarlo, eliminarlo, asesinarlo el 9 de abril de 1948, y con ello se desata una guerra terrible en Colombia. Todos estos temas vamos a analizarlos en este programa. Ha habido 3 periodos de guerra fratricida muy concretos en Colombia. La primera guerra fratricida se dio recién
incubaba la independencia, la libertad de España. Es decir, antes de haberse logrado la independencia definitiva. Tan pronto se dio el grito de independencia el 20 de julio de 1810, inmediatamente los colombianos de ese momento no tuvimos ese corazón superior de patria para haber visto qué queremos hacer. Y entonces el país se dividió en los dos grupos que conocemos que declararon la Primera Guerra Civil, que acertadamente algún historiador llamó como la patria boba. Los centralistas contra los federalistas, valga decir Antonio Nariño contra Camilo Torres, aquellos próceres de esa independencia. ¿Por qué? Porque habían dos conceptos político-económicos para manejar el futuro país. El uno quería centralismo, el otro federalismo, al estilo de lo que pasaba en Estados Unidos. Estados Unidos fue federalista. Entonces eso generó la primera patria boba. Veamos rápidamente cómo algunos historiadores hablan de este tema. Esta primera patria boba, entonces, se habla de 1811 a 1815. Mientras que aquí los federalistas y los centralistas se mataban unos contra otros, lo vamos a ver. España preparaba la reconquista y entonces llegaron y reconquistaron este país para su majestad el rey Fernando VII. En los primeros intentos por lograr nuestra independencia y la libertad, Antonio Nariño y Camilo Torres eran las dos figuras estelares del momento. El primero santafereño y defensor de una forma de gobierno de tipo centralista, y el otro payanés y defensor, por el contrario, de una forma de gobierno federalista. El 4 de octubre de 1812 se declararon formalmente la guerra, teniendo el primer combate el 2 de diciembre de 1812, saliendo el centralista Antonio Nariño derrotado en la batalla de Ventaquemada. Y el otro combate fue el 9 de enero de 1813, en donde las fuerzas centralistas vencieron a las federalistas en el combate conocido como combate de San Victorino. El historiador Indalecio Líbano Aguirre otorga el calificativo de patria boba a lo sucedido de 1810 a 1816. Patria boba porque mientras los hermanos se declaraban la guerra a muerte, el verdadero enemigo, España, restituyendo al rey Fernando VII, armó la más grande invasión con 15,000 hombres al mando de Pablo Morillo y de Juan Sámano, entran por Cartagena y reconstruyen el poder a favor del rey. Patria boba. Miremos la segunda. El segundo periodo de guerra fratricida, colombianos contra colombianos, es conocida como la guerra de los dos partidos tradicionales, es decir, el partido liberal versus el partido conservador o viceversa, el partido conservador versus el partido liberal, se declaraban mutuamente la guerra
dependiendo de quien estuviera en el poder, y todo esto durante más o menos siglo y medio. Es decir, después de la independencia, todo el siglo XIX y prácticamente hasta la década de 1950, después del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Qué tiempo tan largo de guerras, de balas, digo yo, balas azules contra balas rojas, o balas rojas contra balas azules. Cada quien tenía sus conceptos, sus maneras, como vamos a tratar de analizar a continuación. ¿Qué fue lo que pasó con todo este proceso? Veamos algunos autores cómo lo plantean. ¿Cómo plantean entonces algunos historiadores esta temática de la guerra fratricida, liberales versus conservadores o viceversa? Con el retorno a España del último virrey Juan Sámano, el 8 de agosto de 1819, quedó el legado de 300 años de colonia en lo religioso, educativo, legal y económico, que en términos generales se negaba a ser cambiado, dando paso, por lo tanto, a quienes querían conservar esa herencia y eran, por lo tanto, partidarios del statu quo o partido conservador, y quienes, por el contrario, procedían por el cambio y eran partidarios de las libertades individuales, de las libertades colectivas, etcétera, el Partido Liberal. Poco a poco fueron tornándose cada vez más rivalidades que van a marcar el conflicto armado prácticamente durante todo el siglo XIX y prácticamente hasta 1960. En 1848 Ezequiel Rojas estructura programáticamente el Partido Liberal. Y en 1849 Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro estructuran programáticamente al Partido Conservador, cuyas ideologías eran directamente contradictorias y excluyentes, pues mientras los conservadores con su statu quo propendían conservar políticamente el no cambio, y por el contrario el Partido Liberal propendía fomentar estructuralmente cambios radicales. Hay un historiador, para mí de mucha credibilidad, Álvaro Tirado Mejía, en su libro El Estado y la Política en el siglo XIX, el cual recomiendo y del cual vamos a leer algo ahora. Álvaro Tirado Mejía, en este documento nos dice que durante el siglo XIX hubo 8 grandes guerras nacionales. Así, la de 1839 a 1841, la llamada Guerra de los Conventos o de los Supremos, la de 1851, primera típicamente liberal contra conservadores, la de 1854, la de 1859 a 1862, la de 1876 a 1877, la de 1884 a 1885, la de 1895 y la última del siglo XIX, la de 1899 al año 1902, conocida como la Guerra de los 1000 días. Cuando uno estaba en el poder, declaraba la guerra al otro, y cuando se cambiaban las cosas, entonces sucedía el fenómeno contrario. Liberales contra conservadores, conservadores contra liberales. Siglo XIX fue bastante terrible. Y decimos que se prolongó el fenómeno hasta después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, porque fue el último proceso de balas rojas y balas azules. Miremos
en un poco más de detalle qué plantea Álvaro Tirado Mejía como razón entre el statu quo y lo que querían los liberales. Álvaro Tirado Mejía es el autor que nombramos ahora. Su temática está recogida en el Manual de Historia de Colombia de Colcultura, en el tomo número 2. En la página 338 nos indica qué querían los liberales y qué los conservadores durante el siglo XIX. Las propuestas que hacían los liberales en el siglo XIX eran las siguientes. Ellos pretendían un cambio en muchas cosas. Abolición de la esclavitud, libertad absoluta de imprenta y de palabra, libertad religiosa, libertad de enseñanza, libertad de industria y comercio, inclusive de armas y municiones, desafuero eclesiástico, sufragio universal, supresión de la pena de muerte, abolición de la prisión por deudas, juicio por jurados, disminución de las funciones del Ejecutivo, fortalecimiento de las provincias, abolición de los monopolios de los diezmos y de los censos, libre cambio, impuesto único, etcétera, etcétera. Contra quienes trataron de llevarlas a cabo, el Partido Conservador se opuso a nombre de la civilización. Los dos grupos los completaron, digámoslo de otra manera, con un poco más comprensible, los terratenientes, la religión católica, principalmente, tal vez fueron los que integraron inicialmente ese partido conservador. Y por el otro lado estarían los intelectuales, por supuesto, estarían los industriales, estarían los comerciantes, que veían desde otro ángulo esa perspectiva. Esa rivalidad es la que llevó a cabo ese enfrentamiento terrible. Digámoslo de una vez, hubo lapsos en que se trató de calmar los ánimos y hubo momentos y circunstancias de un poco de paz, pero casi que inmediatamente, porque él habla de cientos de guerras regionales, las 9 que nombramos nacionales, más cientos de guerras regionales, es decir, en Santander, en Cauca, en Nariño, etcétera, en Cundinamarca, en Magdalena, en fin, guerras regionales donde igualmente se enfrentaron. Santander sufrió mucho ese fenómeno de guerra. Digamos que en ese momento sirvió bastante el hecho de que para resguardarse entre ellos mismos los conservadores se ubicaban en un mismo municipio. Y igualmente los liberales, entonces como que el país se fue organizando en municipios típicamente liberales, típicamente conservadores y demás, muchas otras cosas. Pero la concepción de país no se veía venir. Con el objeto de adelantar un poco el programa, entonces digamos de la siguiente manera. Después de la Guerra de los 1000 días, en la historia colombiana como que hubo ese un poco de calma en la situación. Indudablemente hubo hegemonías de los partidos conservadores, hegemonías del Partido Liberal, pero como que la guerra se alcanzó a aplacar bastante. ¿Qué sucedió? Va a aparecer en la historia de Colombia la figura política de un extraordinario líder que auguraba para el país una serie de concepciones
totalmente altruistas, totalmente transformadoras, buenas, y tal vez no fue suficientemente entendido, digámoslo desde ya en Colombia, para acallar esos grandes líderes. El caso de, por ejemplo, de Rafael Uribe Uribe en el siglo XIX, fue sacrificado, fue asesinado. ¿Y por qué no hablar de Jorge Eliezer Gaitán ya en el siglo XX? 9 de abril de 1948. Recientemente, recientemente Luis Carlos Galán Sarmiento. Son líderes que por razones políticas el país adopta por eliminarlos, por asesinarlos antes de ofrecerles una oportunidad, porque ven una concepción de país. Vamos entonces a plantearnos esa injerencia particular de la presencia de Jorge Eliezer Gaitán en la historia de Colombia. Jorge Eliezer Gaitán fue un gran académico, un abogado, es toda una historia, toda una biografía de estudio y de capacitaciones y de concepción de patria, etc. De todo su quehacer, además de la parte típicamente política, él estuvo inmerso también en la parte académica. Jorge Eliezer Gaitán estuvo participando en la fundación de la Universidad Libre. Por eso en este libro del doctor Julio Roberto Galindo dice: Benjamín Herrera, Jorge Eliezer Gaitán, grandes caudillos liberales, gestores de la Universidad Libre. El tema que nos convoca ahorita es decir que en la parte académica, pues este hombre fue rector de la Universidad Libre, pero antes de ser rector, desde cuando se iba a fundar la Universidad Libre, estuvo como estudiante colaborando mucho en estructurar esta institución para la educación colombiana como educación superior. Julio Roberto le dedica en su libro, por supuesto ya lo pertinente a Benjamín Herrera, y en la última parte a hablar de Jorge Eliezer Gaitán. Para sintetizar, como el programa es tan corto, en la página 269 de su libro se lee de la siguiente manera: era el viernes 9 de abril de 1948. En el edificio Agustín Nieto, ubicado en el propio corazón de Bogotá, carrera séptima, número 1455, para quienes conocen Bogotá saben que queda frente a lo que era y es el periódico El Tiempo, en el centro de Bogotá. Las oficinas particulares del jefe del liberalismo, era el candidato del partido, estaban ya más o menos desocupadas, después de alejarse los visitantes que, como de costumbre, venían comisionados de distintos lugares, parlamentarios, periodistas, fervorosos, adeptos, etcétera, etcétera. Cuando salieron a la calle, a la 1:05, dieron un paso adelante y visionaron una alucinante situación. Percibieron a un hombre desconocido que a distancia de 2 metros y en una área despejada les apuntaba con un revólver. El espacio que los separaba de ese inesperado enemigo les hacía imposible acometerlo o reducirlo, tanto más si se encontraban inermes. Fue cuestión de segundos. Gaitán comprendió la complejidad de ese instante fatal y trató de volver sobre sus pasos para refugiarse en la puerta del edificio, cuando sonaron rápidamente 3 disparos
Y continúa más adelante la descripción. Gaitán se desploma sin exhalar queja alguna. Brevemente, eso fue lo que pasó ese 19 de abril. Quiero plantearles las redes en esta semana, las redes sociales, la prensa nacional, la televisión nacional y regionales, han hecho mención al famoso Bogotazo, porque se le llamó Bogotazo a la reacción de ese pueblo bogotano ante la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, cómo se levantan esos bogotanos, y se le llama el Bogotazo porque destruyeron casi por completo el centro de Bogotá. Y ese Bogotazo se extendió a Colombia. La guerra entre liberales, porque las emisoras del momento, porque la agitación política declararon mutuamente la guerra. Hay que vengar a Jorge Eliezer Gaitán, le decían a los liberales. Entonces ellos a matar conservadores y viceversa, los conservadores por supuesto a reaccionar. Yo quiero decir desde ya, creo que ya lo planteo, pero sin embargo lo digo nuevamente, no se puede culpar al partido conservador como tal, pero tampoco al partido liberal. Para mí la responsabilidad de estas balas azules del siglo XIX y hasta Jorge Eliezer Gaitán e inmediatamente en la década de 1950, pues es responsabilidad de los dos partidos. Y si hoy en el 2019 queremos la paz, hay que contarle al país que la historia de Colombia estuvo inmersa en esta temática tan dura, tan difícil. E insistimos desde ya, tenemos que estar por la paz, hoy tenemos que estar por la paz. Afortunadamente, después de lo que pasó con Jorge Eliezer Gaitán y ese momento tan difícil para Colombia, como que esas balas azules y rojas se acabaron. Vamos a plantear esa temática a continuación. Quiero mostrarles brevemente cómo el periódico El Tiempo, el 9 de abril de este año, o sea, el que salió esta semana, cómo dedica una página completa a hablar del famoso Bogotazo. En la página 1.4 del periódico El Tiempo dice martes 9 de abril de 2019. Lo titula Mataron a Gaitán, mataron a Gaitán, y desglosa en toda la página de una manera muy secuencial ese Bogotazo en qué consistió. Voy a tratar de mirar muy rápidamente la secuencia. A la 1:05, Roa Sierra, se dice que ese fue el que mató a Jorge Eliezer Gaitán, dispara contra Gaitán frente al edificio Agustín Nieto. A la 1:06, Roa Sierra fue identificado por la multitud como el agresor de Gaitán. A la 1:08, Roa se refugió en la droguería Granada acompañado por policías. A la 1:15, Gaitán es trasladado en un taxi a la clínica central. Entre la 1:15 y las 2 de la tarde, la masa enfurecida derribó las rejas de la droguería. Roa fue sacado y golpeado hasta matarlo. El cadáver del Roa Sierra fue arrastrado por la carrera séptima hasta las escaleras del Palacio Presidencial. A la 1:55 se declaró la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en la clínica central. A las 4 de la tarde,
el centro de Bogotá ardía en llamas. Ese Bogotazo, digámoslo rápidamente, fue esa venganza de unos contra otros. Yo no me atrevo a decir cuántos miles de liberales o miles de conservadores, de miles de colombianos, llamémoslo así mejor, murieron ese día. Pero luego esa llama de terror se expandió por todo el país. Colombia fue cubierta, yo le llamo, si allá en Bogotá hubo el Bogotazo, en el país hubo el colombianazo. Aquí en Socorro hubo incendios. Los que tienen la edad mía o un poco más, ellos recordarán perfectamente y le podemos preguntar a ellos los acontecimientos, por ejemplo, puramente localistas aquí en Socorro. Pero igualmente pasó en Bucaramanga, pasó en Barranquilla, en Cúcuta, etcétera, en todo el país. Fue esa guerra liberal conservadora que va a durar entonces desde ese 1948 hasta prácticamente 10 años después, cuando el país como que reacciona y se hace un plebiscito nacional, vamos a hablar ahora de eso, con el objetivo de asentar mentes y lo demás, y después de ese digo yo que después de ese plebiscito, el 1 de diciembre de 1957 fue el plebiscito que le dijo sí al Frente Nacional. El Frente Nacional fueron 4 periodos presidenciales secuenciales, uno para los liberales, uno para los conservadores, uno para los liberales y uno final para los conservadores. Pienso que con ese plebiscito, después de ese plebiscito, formalmente balas azules y rojas no volvieron a ver. Me atrevo a afirmarlo hoy. Pero vamos a ver cómo va a surgir luego el último periodo de Patria Boba. Vamos a cerrar entonces el segundo periodo de guerra fratricida, liberales, conservadores versus liberales. Gobernaba a Colombia Laureano Gómez de 1950 hasta el 13 de junio de 1953. O sea que todo ese proceso, cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, el Partido Liberal no puso candidato, luego entonces el único candidato que quedó fue Laureano Gómez y por eso fue presidente de 1950 a 1953. El caos reinante hizo que las fuerzas militares dieran un primer golpe de Estado. Y fue el general Gustavo Rojas Pinilla quien el 13 de junio de 1953 gobernó este país como dictador hasta mayo de 1957. La consigna dice algún historiador, la consigna de Rojas Pinilla era no más sangre, no más violencia, no más, hay que hacer la paz, en fin. Dedicó algún tiempo a traer la televisión nacional, a organizar avenidas y puentes en la avenida 26 en Bogotá, en fin, trató de organizar unas temáticas, pero sin embargo la violencia como que no se calmó definitivamente y la circunstancia se dio una segunda junta militar de mayo de 1957 a 1958. Esa junta militar, esa segunda junta militar, es la que
determinó convocar al plebiscito para lo del Frente Nacional. Ese plebiscito se llevó a cabo, lo hemos dicho siempre, y así lo dice la historia, el 1 de diciembre de 1957. La alternación en el poder, empezando por los liberales, siguiendo el siguiente periodo conservador, el siguiente liberal y el último conservador. ¿Cuáles fueron esa secuencia de esos gobiernos del Frente Nacional? El primero fue el de Alberto Lleras, de 1958 a 1962, liberal. Digamos de una vez lo siguiente: se declaraba un candidato del Partido Liberal, por ejemplo, en este caso de Lleras, de Alberto Lleras, el primero. Los liberales todos, y por supuesto los conservadores también votaban por él. Por lo tanto, se aseguraba que él salía presidente. El segundo, Guillermo León Valencia, conservador, de 1962 a 1966. El tercero, Carlos Lleras Restrepo, del 66 al 70. Por supuesto, a nombre del Partido Liberal. Y el último, del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero, de 1970 a 1974. Insisto en lo siguiente: después de ese plebiscito y como que ese fenómeno de esa guerra liberal contra conservadores y viceversa, como que se fue aplacando y definitivamente desde ese 1958, 57, que fue el plebiscito, prácticamente no ha vuelto a haber en Colombia esta violencia. Pero desafortunadamente para nuestro país va a llegar entonces la tercera ola de guerra fratricida, igualmente entre hermanos colombianos. ¿Cuál fue? Vamos a mirarla. La tercera fase de la guerra fratricida entre nosotros los colombianos, de 1962 más o menos al año 2019, al año en que estamos. Estamos aún en una guerra fratricida, colombianos matando a otros colombianos por una forma de gobierno. La FARC, lo vamos a plantear ahora, ellos hicieron ya un proceso de paz y lo han respetado. Pero aún queda un grupo que sigue en esa situación. Para contextualizar lo sucedido en este tema, hay un autor en la historia universal que se llama Carlos Marx y Federico Engels, con su obra principal, un libro, El Capital, donde hacen una serie de cuestionamientos y planteamientos socioeconómico-políticos contra el sistema capitalista. Esta obra fue escrita por allá para mediados del siglo XIX, donde el capitalismo en Europa de ese momento, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, un capitalismo robusto, fuerte, etcétera, y habían desequilibrios entre esa oligarquía, los dueños de las empresas, y el proletariado, los obreros, y con esos argumentos esta obra planteaba como solución la toma del poder por parte de los obreros para formar países comunistas. El primer país comunista de la historia fue la revolución bolchevique hecha por Vladimir Ilich Lenin, conjunta con la Primera Guerra Mundial, cuando para 1919-20
se establece el primer país comunista que se llamó Rusia. Y se esperaba con eso que era la redención para la clase obrera en el mundo entero. Hubo muchos otros países comunistas. Hoy de ello no queda nada. Rusia, ¿dónde está? China, ¿dónde está? Coincide que, para el caso colombiano, para 1959, Fidel Castro y el Che Guevara entran triunfantes con su revolución socialista, comunista, a la Plaza Roja de La Habana en Cuba y derrotan el dictador de ese momento en Cuba. Esto hizo un auge hacia América Latina inmenso. Y en esa repercusión externa es donde vamos a estar inmersos los colombianos. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia, con esa inquietud y con ese ímpetu, se consideraba que había que organizar una revolución para que los obreros se tomaran el poder en Colombia, etcétera, etcétera, al estilo de esa revolución bolchevique, etcétera, etcétera. Y así va a aparecer las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Desafortunadamente, una interpretación un poco distinta a la interpretación que hacía la FARC, la hizo el ELN. Entre ellos habían unas diferencias como de la práctica política, pero crearon dos frentes con la misma ideología, dos tendencias políticas, la una la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y la otra el ELN. El ELN nació en Simacota, aquí en nuestros vecinos. En el mundo entero hoy, esa concepción de ese tema de proletarios del mundo unidos a tomarse el poder contra la burguesía, etcétera. ¿Cuál burguesía? ¿Cuál capitalismo? Hoy hay una situación socioeconómica, política de carácter universal y mundial. Ya no era el capitalismo localista de la Inglaterra o de la Francia o de Alemania o de Colombia o de, en fin, sino hoy hay una concepción totalmente distinta. Y en este momento, en mi leal saber y entender, puedo equivocarme, en mi leal saber y entender no encuentro que haya en ninguna parte del mundo guerrillas que pretendan, por ese procedimiento revolucionario, proletario, derrotar a los capitalistas, a la burguesía capitalista y tomarse el poder. Se llegó inclusive a la concepción de que el socialismo era un paraíso, iría a ser un paraíso para la humanidad. Y en la práctica, la misma Rusia rápidamente fue desapareciendo, en la China igualmente, Cuba, el mismo Fidel Castro y toda su concepción política ya no existe. Barack Obama entró triunfante a La Habana y volvieron a izar la bandera de Estados Unidos allí. Yo complemento esto de esta manera. Afortunadamente, el anhelo de paz de los colombianos fue bien entendido por la FARC y por el presidente Juan Manuel Santos, que llegaron a un acuerdo que efectivamente, al firmarse con ello, en Colombia se respiró, y lo hago nuevamente, se respiró una posibilidad de paz. Y efectivamente hubo meses al finales del gobierno del presidente Santos que no hubo asaltos, derrames, no hubo ataques a oleoductos, no hubo secuestros, no hubo asesinatos, bombas, etcétera. Se trató de entrar en un proceso de paz. Pero nos queda, y es lo que tenemos que decir en este momento, y que todos los colombianos debemos rodearnos por buscar que el ELN entre en un proceso de paz
Y esperamos que el gobierno y que las autoridades civiles, autoridades de los tres poderes públicos, legislativo, ejecutivo, judicial, etcétera, entremos en una concepción de tranquilidad, de armonía, de paz, de sosiego. Aquí en Colombia, no me cabe en mi cabeza la posibilidad de que hayan colombianos que no quieran la paz, formalmente como tal. Hay discrepancias y todo. No todos los seres humanos podemos pensar de la misma manera, pero sí a todos nos interesa la paz. De esta manera se incrusta entonces este 9 de abril de 1948 con toda esa concepción de esa guerra fratricida que ha tenido nuestro país. Colombia sería el país más grande del mundo, pienso con mucha euforia en este momento, si lográramos entender que debemos vivir en paz, sin matar balas que maten ideas que nacen del pensamiento, sino que democráticamente, utilizando la Constitución y la ley, en discrepancia y en democracia, sepamos discutir las cosas y buscar ese horizonte común que necesitamos todos los colombianos. A manera de epílogo, quiero que miremos muy rápidamente cómo en nuestra Constitución se habla de los derechos y de cuáles son los derechos fundamentales de todos los colombianos. Miremoslo. Si respetamos la Constitución y la ley con todos los mecanismos, porque no podemos negar olímpicamente que el país no tiene dificultades y problemas, sí, hay y muchos, hay mucha desigualdad, hay situaciones supremamente lamentables en sectores propios poblacionales, el caso de los aborígenes, el caso del Chocó, la raza negra, el caso de problemas importantísimos, muy graves en salud, en educación, etcétera, trabajo, en fin. Pero si utilizáramos, recurriendo a la aplicación, a la exigencia del cumplimiento de la ley y de la Constitución, como procesos que le garantizan a todos los derechos, ¿por qué no utilizar esos en lugar de ir a una violencia que no nos conduce a ninguna parte? La Constitución de 1991, la última que hemos tenido, en el sentir de muchos historiadores y de politólogos y de expertos en derecho y constitucionalismo, manifiestan que esta es tal vez de las mejores constituciones que ha tenido el país. Es que a ella concurrieron también guerrilleros, eran constituyentes, no solamente liberales, no solamente conservadores, sino hubo deportistas, hubo guerrilleros de esa época. Es decir, el núcleo que escribió esa Constitución del 91, sería bueno que la revisáramos y nos diéramos cuenta de esta verdad de apuño que por eso sale esa Constitución con esas características tan especiales. Esta es de la primera edición que se salió, por eso está un poquito ajada, porque además la he utilizado bastante. En el primer título dice de los principios fundamentales de la Constitución. El título segundo, que es al que nos vamos a referir, lo titula de los derechos, las garantías y los deberes. Y vamos a hablar específicamente del capítulo 1, es decir, del artículo 11 hasta el artículo 41, son bastantes artículos, donde habla de los derechos fundamentales que tenemos los colombianos. Y voy a leer algunos poquitos. El artículo 11, el derecho a la vida es inviolable
No habrá pena de muerte en Colombia. El derecho a la vida, todos tenemos ese derecho. Qué importante ese primer artículo, el artículo 11 de esos derechos fundamentales. Derechos fundamentales. En el artículo 13, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades, etcétera, etcétera. Nadie será perseguido por religión, por idioma, por política o por filosofía, etcétera. Mire cómo habla nuestra Constitución. El artículo 16, todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad. El 17, se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas las formas. Qué grande es nuestra Constitución para la no violencia, para la no guerra. El artículo 19, se garantiza la libertad de cultos, de religiones, con el respeto debido. ¿Por qué armar guerras por asuntos religiosos? Tampoco. El artículo 20, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y la de recibir información veraz e imparcial. Tal vez el más importante de todos, el artículo 22, grabémoslo muy bien, el artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Si ven que sí tenemos la posibilidad de vivir en paz en Colombia, lo repito, el artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. En los hogares, en las familias, con los vecinos del barrio, con los vecinos de la vereda, con los vecinos del municipio, de la provincia, del departamento, del país. Abramos nuestro pensamiento a esa temática sobre la paz. Ahí siguen otra serie de artículos que por razones de tiempo, pero todos tienen que ver con el derecho que se tiene a vivir en paz, como los derechos fundamentales. Recordemos que en la Revolución Francesa se hablaba de aquellos derechos fundamentales y allá eran como un poco más amplios, pero aquí en nuestra Constitución están bien especificados y muy bien concretos. Espero entonces, para ya cerrar esta parte y pasar a dar la bibliografía, espero con esta exposición de hoy haber contribuido a tener una visión global sobre nuestra historia en el tema de la paz, en el tema de una guerra fratricida. ¿Por qué tenemos que matarnos hermanos con hermanos de un mismo país? Veamos los enemigos fuera, en otras latitudes, en otras circunstancias, no entre nosotros mismos. Todo se puede arreglar, todo se puede hablar, se puede llegar a sanas conclusiones. ¿Cuál es la bibliografía? Para soportar académicamente este programa, veamos la continuación. Tengo acceso a este documento que se llama Gaitán, Testimonio del Pueblo. Es un documento del Ministerio de Educación Nacional, Centro Cultural Jorge Eliezer Gaitán. Eso que queda en Bogotá, el Centro Jorge Eliezer Gaitán. En este documento que edita el Ministerio de Educación Nacional, plantea toda una teoría con respecto a quién fue este personaje tan importante de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán, lamentablemente fallecido en las circunstancias que hemos planteado. Dijimos también el texto de El Estado y la Política en el siglo XIX,
se encuentra formando parte precisamente de este libro de Historia de Colombia, de este libro de Historia de Colombia, que ha sido como de nuestra aceptación general para hacer ese planteamiento, Álvaro Tirado Mejía, en el tomo 2 del Manual de Historia de Colombia del Instituto Colombiano de Cultura. Para mí pienso que igualmente entonces, por esa razón, es la voz oficial de la historia de Colombia. Ya dijimos de la relación de Jorge Eliezer Gaitán con la Universidad Libre. Este documento lo consiguen, lo encuentran en la Universidad Libre, escrito por Julio Roberto Galindo, es miembro de el Consejo Directivo Nacional de la Universidad Libre, de la Corporación Universidad Libre de Colombia, con sede en Bogotá, y lo titula Benjamín Herrera, Jorge Eliezer Gaitán, grandes caudillos liberales, gestores de la Universidad Libre. En la Universidad Libre hay otros documentos que ayudan a la comprensión un poco más sobre la parte académica de esa universidad. Y finalicemos entonces con República de Colombia, Escuela Superior de Administración Pública, Universidad del Estado, la Constitución Política de 1991. Este libro me acompaña desde ese año y lo estoy utilizando en este momento para grabar este programa. Es el documento original. Esta Constitución ha recibido algunas reformas, pero en lo esencial tal vez ella se mantiene como el elemento, como la ley constituyente, la ley magna que rige los destinos de Colombia. Además del periódico El Tiempo, ustedes pueden conseguir seguramente en otras prensas regionales, nacionales, y las redes sociales han estado muy llenas, muy completas en informar sobre lo que pasó ese 9 de abril de 1948. El tema para la próxima, historiemos la historia, lo dejamos en incógnita y ya lo daremos a conocer. Seguramente será muy importante porque recordemos que tenemos que volver, porque estamos en el año del bicentenario de la independencia definitiva. ¿Qué pasará con Simón Bolívar, con nuestro Francisco de Paula Santander, que los dejamos en un programa anterior por allá en Venezuela, por allá en los llanos de Casanare, etcétera? Cómo se montó todo ese proceso de esa campaña libertadora, en fin, tenemos que tratar de ir volviendo en el desarrollo de este año sobre algunas temáticas de ese orden y además otros temas que son de la historia constante, permanente de nuestro país, de la Santander, de la provincia comunera y por supuesto de Socorro. Historiemos la historia.